Carlos, por favor. Bueno, la siguiente exposición, y también con un poquito de prisa para que venga el presidente a hacer la clausura del acto, es de Carlos Piñeiro, que es el responsable en España de PicChamp, y nos va a hablar de un tema que es el que se ha identificado al principio de estas jornadas como uno de los factores críticos a corto o medio plazo en la producción porcina de un país como el nuestro, que es el control medioambiental. Carlos. Gracias, señor moderador. Mientras Mateo llega, tendrás tiempo de finalizar con más tranquilidad. Sí, bueno, intentaremos ajustar el tiempo teniendo en cuenta los retrasos. Ya. Pues ya no. Bueno, buenos días a todos. Disculpen la voz, lo primero. No tiene nada que ver con ayer. Ayer fue bueno. Esto viene de unos días atrás. Supongo que las cuerdas que nos explicaban ayer ayudarían a explicar de dónde viene. Pero bueno, espero que se me entienda lo suficiente. Agradecer a la organización, como tiene que ser, claro, y en particular a Rafa Pallás y al presidente Mateo la oportunidad de estar este rato, ¿no? Además es un rato que la verdad es que disfrutas, ¿no? Hablando de lo que te gusta y con ustedes. Durante estos próximos, pues no sé, 25 o 30 minutos, intentaré que sea un poquito más corto. Vamos a hablar de datos, de medio ambiente y de sanidad. Y parece algo que en principio no mezcla muy bien. Pero ya ven ustedes que tiene mucha más relación de la que pensamos y va a tener mucha más relación de la que podemos considerar ahora mismo y sobre todo además de una manera creciente. Veremos cómo a través sobre todo de algunas de las nuevas tecnologías que son parte de la vida normal, podemos empezar a incorporarlas a nuestro trabajo. Y también cómo algunas de esas herramientas, de una manera muy práctica en la parte final, pues pueden ayudarnos a entender mejor, a ver mejor y a entender mejor. Que el medio en el que tenemos que movernos como productores es exigente, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que esta diapositiva resume lo que ya han utilizado otros ponentes en la exposición. Claro que tenemos amenazas globales y da igual que estemos en Iowa, en Cantalejo o en Vietnam. Todos esos factores pesan y pesan mucho, factores que tienen que ver con la venta de los animales no tan predecible o muy poco predecible, incluso en épocas de escasez de animales, como pues ahora los precios no son tan altos, las materias primas, pues depende mucho de que el año venga bien, de que no haya habido desastres naturales, de que los fondos de inversión se dediquen a lo que se tienen que dedicar o se metan en sectores como el que no se han metido hasta ahora. Cuestiones relacionadas con sanidad, no solo las habituales, las enfermedades económicas. Tenemos a veces otras que o bien se salen de los parámetros habituales, siendo económicas, como cepas tan agresivas como la del PIRS asiático, o bien la amenaza que tenemos con la africana, ¿no? En todo alrededor de Europa, de lo que tenemos que estar muy pendiente. Cuestiones regulatorias cada vez pesan más. Hace unos meses que empezamos de manera obligatoria con el bienestar. Cuestiones medioambientales, directiva IPPC, Kioto, etcétera. Control de antiinfectivos en general, antibióticos en particular, viene apretando y apretará más, sobre todo a partir de diferentes legislaciones nacionales. Grupos de presión, ONGs como PETA, como las ONGs holandesas, es algo que va condicionando cada vez más e incluso factores relacionados con la propia renovación del sector, diferentes modelos de negocio. En este entorno tan complicado tenemos que mantener unos niveles de eficiencia cada vez más altos para ser competitivos y con una calidad cada vez mayor. Ese es el entorno en el que tenemos que movernos y ser cada vez mejores productores o mejores profesionales para, con ese coste controlable, poder cumplir todos esos objetivos. Y este puzzle que yo creo que usamos todos, porque define muy bien el montón de áreas con las que tenemos que movernos, son las que explican la mayor parte de la presencia de nosotros en el sector, relacionadas con genética, con sanidad, con nutrición, con capacitación, formación o con combinaciones de ellas. Eso es parte de nuestro trabajo. Y para hacer todo eso, muy probablemente cualquiera de ustedes hagan lo que hagan, trabajen en un centro de llevando granjas, trabajando en nutrición, como nos explicaba Vicente antes, tanto si están llevando un área determinada de una granja como si son responsables como veterinarios o como directores de producción de un conjunto de ellas, tendrán que tomar decisiones, tendrán que hacer elecciones, tendrán que hacer tormentas de ideas, tendrán que afrontar diferentes escenarios, tendrán que hacer análisis, tendrán que interactuar con todo eso. Y hay factores cuantificables y hay factores menos cuantificables. Y uno en todo eso intenta poner un poco en claro qué es lo que tienes que hacer.
bien para mantener esas 100 cubriciones que nos decía Nazaré, bien para mantener los índices de conversión, que decía Vicente, bien para mantener las prevalencias de la serología, que es lo que tienes que hacer y lo que sean tus responsabilidades. A partir de aquí, en muchas ocasiones, y es mucho más frecuente de lo que podríamos pensar, te dicen, no, bueno, pero mis problemas en general pueden ser atendidos adecuadamente, pues yo tengo datos. Bueno, parece que termina la conversación y casi no ha hecho ni empezar. Hay una confusión muy generalizada entre lo que son datos, información y conocimiento. Mucha gente piensa que es más o menos lo mismo y no, es una cascada que lleva una cosa a otra. Los datos, y los datos son, a veces te llegan con una pila de fichas de cerdas o con unas hojas de Excel enormes, incomprensibles, incluso aunque estés más o menos acostumbrado a ver datos, te cuesta ver lo esencial. Para pasar de datos a información tiene que procesarse. Un montón de datos generan algo comprensible una vez que se procesa. Y la información, una vez que tiene un cerebro delante, un cerebro porcino, un profesional del sector que es capaz de entender lo que hay allí, generará conocimiento, conocimiento con el que tomar decisiones. Esto pesa mucho más de lo que parecemos cuando empezamos a cuantificar qué es y cómo está influyendo esto. Hay un informe muy bueno, relativamente poco, lo suelen hacer cada año, cada 2 años, que es el informe Gartner, donde cuantifica esas ineficiencias debido a la mala gestión de los datos. Y donde hasta el 40% de pérdida respecto de los objetivos por una mala gestión en general de los datos, información y conocimiento. Pero no afecta a eso solo, sino que afecta a la eficacia de la planificación, en la ejecución de tareas, en la eficiencia operacional, en el control de riesgos. Y pónganlo al nivel que quieran, acérquenlo a su día a día. Desde planificar las cerdas que tengo que cubrir cada semana, las que tienen que parir, los que tengo que destetar, como encalostrar, todo eso en la medida en que no haya una gestión adecuada de esa cadena de datos, información y conocimiento, puede penalizar extraordinariamente lo que esperamos que pase. De hecho, lo que esperamos que pase y lo que pasa, estamos demasiado acostumbrados a veces a ver que están mucho más lejos de lo que deberían. Y el asunto es que además cada vez tenemos más datos por todas partes, lo que se llama el Big Data. Seguramente ya lo habrán oído por ahí. Hay toneladas de datos por todas partes, no solo en nuestra vida profesional, sino en nuestra vida en general. Muchos de lo que se llama el Big Data, las cantidades enormes de datos, es ruido, o mejor dicho, por explicarlo de otra manera, ese 10% o el 10% de ese montón de datos que se mueven a nuestro alrededor, y ahora les pondré algún ejemplo, sí son datos estructurados y que sirven para algo. El resto, entre mensajes de correo electrónico, SMS, Facebook, etcétera, son datos que aportan relativamente poco y se generan de muchos sitios. Algunos de ustedes que no estén por aquí, que se hayan desplazado en avión, seguramente no sabrán que simplemente un motor de un avión está generando 1 giga de datos cada vez que se mueven, que se procesan y que sirven para algo. Las redes de control sísmico para que puedan alertarse de una manera, con el tiempo suficiente, ¿no? que se puedan hacer cosas. ¿Saben ustedes que Google procesa más de 20 petabytes al día? Yo no lo sabía. De hecho, no sabía ni lo que era un petabyte. Y posiblemente a ustedes les pase lo mismo. Yo más o menos los megas, pues bueno, como empezó en aquella época que pues estoy familiarizado, los gigas, pues aunque solo sea por el pendrive que todos tenemos en el bolsillo, más o menos sabemos lo que es. Como esto va en escalas de 10, el mega son 1000 1 giga, 1000 gigas 1 tera y 1000 teras, pues pasarían 1 petabyte. Pero esto seguramente les dirá poco. Si ponemos un ejemplo, si nos tiráramos de aquí al año 2027 viendo vídeo en alta definición, eso es 1 petabyte. Es una ingente cantidad de información. Bueno, solo Google procesa 20 veces eso todos los días. Es parte de ese Big Data que nos rodea en nuestra vida normal y también en nuestra vida profesional. De hecho, se ha acuñado este término que a mí me parece, pues bastante comprensible, no está mal escrito. Infoxicación es una mezcla de intoxicar a base de información. Tenemos demasiada información alrededor. Y seguramente, si piensan un poco, verán que algo de esto nos pasa todos los días. Todos los días miramos el Outlook, tenemos algunos documentos de Office, todavía se usan SMS, Skype pues está ahí, el WhatsApp de BlackBerry queda algo, el Hotmail y el Gmail antiguos, el LinkedIn, pues bueno, hay que estar y se mira. Todavía hay gente que tiene tiempo para escribir o leer un blog, Twitter, faltaría más, Facebook, seguimos escuchando la radio, algo vemos de la televisión, además de los partidos, prensa escrita, eso sin habernos metido todavía al sector nuestro. Echamos un vistazo a la 333, echamos un vistazo al PeakSite, echamos un vistazo al Peak Progress, echamos un vistazo al SUB. Estamos acosados de información por todas partes, no solo en nuestra vida general, sino en particular.
Si nos centramos en nuestro aspecto más cercano, en nuestro ámbito de trabajo, pues tenemos datos clásicos, por así decirlo, de los que no vamos a hablar hoy, datos animales, datos que tienen que ver con rendimientos productivos, crecimientos, conversiones, consumos, con mortalidades, datos reproductivos. Eso es lo que tiene que ver habitualmente con sanidad y producción. Pero tenemos otro pilar importante dentro de los datos que hasta ahora pues no se le ha hecho mucho caso, y es lo que tiene que ver con datos ambientales. Datos relacionados con temperaturas, con consumos de agua, con consumos eléctricos y con algunos otros que veremos más. Esto es lo que tiene que ver, o llamamos, el uso de recursos. Y no es algo ajeno, es una pata muy importante de este banco también. Y es que además las cosas conceptualmente han cambiado mucho en los últimos años, incluyendo la relación que tenemos y tenemos que tener con el medio ambiente. Hemos pasado de una comprensión, llamémosle bucólica, de algo bueno, pues que está bien y por principio y bueno, pues no entendemos muy bien, pero depende más de la voluntad, a que sea una cuestión que tiene que ver con regulaciones, porque son regulaciones que nos obligan y si no cumplimos tendremos una sanción, pero además, por malgastar recursos, supone un impacto económico notable. Y medio ambiente es todo eso, no es solo una cuestión bucólica, como decíamos al principio. Las razones para estas son, lo he puesto un poco en negrita, ¿no?, cuando quieres subrayar algo más, varias, variadas y poderosas, porque tiene que ver, en primer lugar, con esas normativas que nos obligan y porque el impacto en la sanidad, en la producción y, por tanto, en la economía es notable, incluso aunque no sean evidentes a simple vista. Tendemos a utilizar este tipo de gráficos de diferentes colores, ¿no? Pero es que no es distinto, al final es todo lo mismo y está interactuando lo uno con lo otro continuamente. Sanidad, producción, medio ambiente y cómo afecta a la competitividad es todo parte de lo mismo, aunque solo le hayamos dado tradicionalmente más peso a una de las partes. Hablemos de datos ambientales. Pues es que se han utilizado muy poco y, en primer lugar, porque no es fácil recogerlos. De hecho, lo que se hacía, esto lo hay en muchas granjas, tienes, claro, termómetros de máxima mínima, en particular pues dentro de las salas, ves un poco lo que, bueno, aquello te indica si hubo algo que se salió de lo que tú esperas que pase, sistemas de regulación de la ventilación, contadores de agua hay, y en algunos casos incluso hay gente que apunta algunas cosas y las mira de vez en cuando. Esto es bastante normal, pero poco más que esto es normal. Si no hay tradición de recogerlos, es imposible analizarlos. Y además es que no hay tradición de analizarlos, más que esos 4 datos que puedas recoger de vez en cuando. Pero es algo crítico, porque es que una de las primeras cosas que nos dicen cuando empezamos a tratar con esto es que, y es verdad, es que los patógenos no actúan solos, hay que darles cancha para que se expresen. Y en cuanto se pueden expresar, se expresan. Tenemos, además, condiciones que son muy notables, las diferencias que podemos encontrar en Europa, las que podemos encontrar en otros sitios, en particular en Latinoamérica. Aquí, en condiciones, digamos, europeas, tanto desde la Europa del Sur hasta la Europa del Norte, podemos pensar en unos más o menos hasta 60 grados de diferencia. Podemos pasar algo de 40 y podemos llegar menos 15, menos 20 en invierno. Las granjas tienen que estar diseñadas para pelearse con esa variabilidad térmica que es notable. Si nos vamos a otros sitios, como podemos encontrar pues en Brasil, por ejemplo, como comentaba antes Nazaré, la variabilidad es mucho menor, además de que hay otras cuestiones diferentes, pero podemos ir del entorno de los 30 y algo como mucho a algo por encima de 0 grados cuando hace mucho frío. Evidentemente, las condiciones de trabajo y de diseño de las granjas son muy diferentes. Y lo que vemos en general es que cuando uno se pone a mirar encuentra cosas, cuando te pones a buscar encuentras. Como dicen los ingleses, a mí me gusta muy bien, resume muy bien, ¿no?, este tipo de cuestiones. Shit happens. Estas cosas pasan. A veces salen mal. Nos ponemos a mirar un regulador y ese regulador pues no va a regular mágicamente esa ventilación bien toda la vida, salvo que estemos pendientes de él. Un sistema de dosificación de medicación o una tubería pierde agua, se rompe un chupete, se atasca. Las temperaturas a veces se cae una ventana y caen, o una placa deja de funcionar. Bueno, esas cosas pasan y ya las tenemos más o menos asumidas, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es intentar, ya que son verdaderamente difíciles de predecir, intentar reaccionar cuanto antes, porque el impacto puede ser muy notable, la diferencia entre reaccionar pronto o reaccionar tarde, porque además esos problemas pueden influir de manera notable tanto en los costes de producción directos. Yo voy a pagar más por factura eléctrica y lo que pasa con las facturas eléctricas, ustedes lo saben también como yo. Cuando alguien chilla porque un mes ha pasado algo y se ha ido la factura un 30 o un 40% más allá, nos ponemos a mirar a ver qué pasó.
Pero una vez que se tranquiliza al jefe, pues la cosa vuelve a su sitio. Pero no más que esto. Tener un pico de desperdicio de agua porque se rompe un chupete, pues hombre, en general está mal porque es un recurso valioso, ¿vale? Porque te genera más purín, ¿vale? Pero si estás poniendo una amoxicilina en el agua, la cosa ya empieza a ser más preocupante en términos económicos, porque gran parte de la amoxicilina se te está yendo con el chupete directamente a la fosa. E indirectamente porque además todos estos desajustes influyen de manera notable en esos rendimientos y en ese ajuste tan fino. A mí me gustó mucho lo que nos explicaba Vicente antes, ¿no? Ese ajuste fino en función de que comas más, el índice de conversión, etcétera. Bueno, pero en la medida en que te despistes con lo esencial, en la medida en que te despistes con el rango de temperaturas, en la medida en que te despistes con la ingesta de agua o con no dar la concentración de un medicamento que tú estás esperando que aquello más o menos llegue como tiene que llegar, o con concentraciones de gases o con otras cuestiones, va a tener un impacto notable en la sanidad y en la producción de nuestro sistema. Esto es un ejemplo muy sencillo que estamos, digamos, hartos de sufrir, y no digo de ver porque yo hasta hace poco la verdad es que no los veía. Estos son controles de temperatura en una serie de salas de lechoneras, donde llevan todos lechones más grandes o más pequeños, temperaturas parecidas, controladas, y esta, pues que a partir de un momento, a partir de las 12 de la mañana, la temperatura empieza a disminuir y se cae, ¡pum! Ventana que se cae, fallo eléctrico. Cuando tú tienes una bajada de golpe en una lechonera de 6-7 grados, pues no necesariamente tiene que pasar nada, pero estás incrementando notablemente los riesgos de que pase algo. Si tienes un coli por allí, pues desde luego le estás dando cancha para que haga el coli lo que sabe hacer, que es darte un problema, ¿no? Dependiendo eso luego, sobre todo, de lo agresivo que pueda ser. Esto resume algunos de los primeros resultados que estamos viendo, por ejemplo, en algo que cuesta más trabajo de ver, que son consumos de agua. Cada uno de estos es un lote en lechoneras. Cuando lo ponemos en forma de... estamos procesándolo para hacer una regresión tan consistente como sea posible, y parece que podemos empezar a pensar en patrones. De hecho, también lo bueno de hablar el último es que vas recogiendo cosas que te han gustado, ¿no? Y las puedes utilizar. Y voy a utilizar otra de Vicente, es que los cerdos son matemáticas, es verdad. Si no tienen otras cosas, ellos se van a comportar de una manera muy, muy predecible, ¿no? Y eso te hace pensar en que podemos tener referencias tan claras como esta, ¿no? En función de los días de vida, cómo van viviendo los animales. Y una de las cosas, son datos muy preliminares. Espero que dentro de unas semanas, unos meses, tengamos más y podamos seguir compartiéndolos. Pero una de las cosas que nos ha llamado la atención es en particular que en los primeros días los animales beben muy poco, incluso decrece el consumo de agua. O sea, cuando te pones a pensarlo, dices, bueno, es que al final es lógico, no solo se están peleando, no solo no comen, no solo están pues correteando por ahí todos los patógenos, sino que además es que no saben beber. Y muchas veces, para solucionar ese problema, encima les ponemos un medicamento en el agua que no se beben. De hecho, ya nos señala un poco, ¿no? Parece que todavía no está procesado como debe, porque además esto tiene una estadística bastante compleja, ¿no? Pero ya hemos visto que en general parece que en esos días pasa esto. Por tanto, estamos pensando en soluciones tan sencillas como poner a lo mejor unos complementos, pues igual que ponemos las cazoletitas, ¿no? Para con el pienso, pues ¿por qué no en algunos de estos casos? También tenemos que ver luego la relación de cada uno de estos, por qué es diferente este lote de este. ¿Es que ha estado perdiendo agua todo el rato? Es posible. De hecho, a veces vemos que hay unos picos de agua y los sistemas los señalan como hay unas pérdidas cuando se rompe un bebedero terribles, igual que cuando se atascan. Y es curioso porque los animales además cambian el patrón de consumo. De beber de una determinada manera pasan a beber de otra. Todo esto está conseguido de una manera que les explicará que es muy sencilla, igual con los consumos eléctricos. Nos va señalando temperaturas y vemos que los consumos eléctricos pues, no son tan estables ni tan predecibles como deberían ser. Una sala gasta mucho, gasta poco, gasta regular, y encima la temperatura no sé. Eso empezamos a ver que cuando uno busca, encuentra, ¿no? Y que esas cosas que decimos que pasan, pues podemos resolverlas de una manera sencilla. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues lo que ahora mismo el mundo, iba a decir, lo que está fuera del mundo porcino nos pone en nuestras manos. Es una cajita como esta, un sistema, donde desde ahí salen los datos, desde la granja, sin hacer nada. Es mejor muchas veces que no dar oportunidad, digamos, de que nadie se equivoque o se le olvide, que las cosas salgan de continuo. Desde esta cajita, y ahora les explicaré que sale de ahí, bien por un pincho, un módem USB, como el que ustedes llevan y utilizan con su ordenador, bien con una tarjeta de teléfono que se ubica dentro, o bien, cada vez hay, afortunadamente, con una wifi, que vaya dando datos de continuo. ¿Datos de qué? Pues todos estos parámetros son observables en tiempo real. El caudal, como les enseño algunos ejemplos, las temperaturas, consumos eléctricos, humedad relativa, gases, tanto CO2 como concentración de amoníaco. El CO2 es muy interesante. Yo hasta ahora siempre, me manejaba pues como todo el mundo, ¿no? Con las tablas que ves en la
bibliografía, etcétera. Incluso además son muy sensibles. Nosotros tenemos puesto uno, no diré de juguete, pero para testar un poco la sensibilidad inicial, ¿no? Lo pusimos en la oficina y se ve perfectamente cuándo hay gente y cuándo no, y cuándo hay mucha gente y cuándo no, ¿no? Por tanto, ir viendo. Muchas veces dicen, no, es que no tiene que haber más de tantas 1000 ppm en la sala de partos o en el engorde, que al final es un indicador indirecto de la eficiencia de la ventilación. Bueno, pues ir viendo todo eso, digamos, en tiempo real y que además me avise antes de que se tuerza lo suficiente para generarme un problema, posiblemente sea algo que merece la pena ver, ¿no? Y al final, pues igual que en el iPad leemos el periódico o el correo, pues echemos un vistazo a ver lo que está pasando y que antes de que eso se tuerza mucho, pues podamos ver por qué se atascó un chupete, se cayó una ventana o lo que corresponda, además de que luego, por supuesto, además de generar esa alerta específica para las personas que están en la granja, a la persona que tiene una capacidad de decisión, al veterinario, al director de producción, le llegue procesado y le llegue de una manera comprensible y que usted vea, pues, por ejemplo, lo hemos encontrado con mucha frecuencia, un 30 o un 40% de las salas de lechoneras tiene unos desajustes de temperatura tremendos que no vas a ver salvo que, y ahí es donde ves que luego el consumo de antibióticos está asociado, las mortalidades asociadas son mayores, etcétera. Y todo esto pasa porque hay comunicaciones. Pero las comunicaciones es algo que son parte de nuestra vida. Cualquiera de ustedes tiene en el bolsillo un teléfono móvil capaz de hacer cosas impensables y a un precio que hace simplemente 2 o 3 años era impensable. Bueno, utilicemos también las comunicaciones para esto, ¿no? Mirar y vernos lo mismo, ya lo saben ustedes. Hay que pararse y observar un poco y entender lo que tenemos delante. A partir de aquí, y una vez que vimos, bien porque suponíamos, como cualquiera de ustedes, si no tiene la oportunidad de tener un sistema que te lo indique, o bien porque tienes un sistema como el que les enseñé antes, que te está indicando que hay desajustes notables, empezamos a utilizar algunas herramientas para ver mejor. Y de hecho las utilizamos, iba a decir, casi sin querer, porque teníamos un proyecto propio de I+D donde queríamos ver si la termografía tenía algún sentido para el análisis de la sanidad animal, etcétera, y vimos que tenía relativamente poco sentido para algunas cuestiones puntuales. Sí, estaba bien ayudaba, pero vimos que tenía mucho más sentido para mirar instalaciones. Algo que ya se hace, digamos, iba a decir, en la sociedad civil, ¿no? Lo que no tiene que ver con el mundo ganadero, que es muy estándar desde hace muchos años, una técnica bien conocida desde hace décadas. Ahora se ha abaratado mucho, sigue siendo muy precisa y empezamos a aplicar lo que ya venía de otros sectores ahí para ver y para entender un poco mejor. Sin entrar en muchos detalles de física que aburran y no sean pertinentes, mide emisiones infrarrojas, pero todo tiene una emisión infrarroja, incluso un glaciar, incluso un cubito de hielo. Y eso es lo bueno, que además genera colores que son muy comprensibles para cualquiera, no tienes que tener una formación especial para entender aquello. Es muy interesante porque cuando uno usa ese otro ojo para ver, ustedes los que sean futboleros se acordarán de un programa que a mí me gusta mucho, el Canal Plus, lo que el ojo no ve. Bueno, utilizas otro ojo para ver cosas. Y esas cosas pueden ser diseños equivocados que teóricamente estaban bien, pero luego vemos que las cosas pasan de una manera que no era la deseada. Qué bien hay una falta de mantenimiento y que, pues esto no sorprende a nadie, porque muchas veces tenemos la sensación de que el mantenimiento en las granjas pues no es el que debería ser. O por desatención, hay cosas que nos están pidiendo que las atendamos y no se hace. Y además, no solo, digamos, nos señala de una manera aséptica qué es lo que está ocurriendo, sino que además si lo juntamos con nuestro conocimiento veterinario, con ese cerebro porcino que cualquiera de nosotros, ya llevando unos años, tienes, genera una sinergia notable porque vamos a entender inmediatamente cuál es el impacto en sanidad y en producción. De hecho, utilizamos, yo creo que son rutinarios, ¿no?, los termómetros estos infrarrojos, ¿qué haces así? Bueno, pues una cámara termográfica son como si utilizáramos miles de termómetros infrarrojos al mismo tiempo. En vez de tener la temperatura en un punto, tenemos una matriz con miles de puntos que es la que nos va a decir dónde están las cosas. Les voy a poner algunos ejemplos. Esto es, bueno, relativamente frecuente, ¿no? Muchas veces encuentras pues, que tienes humedades por goteos de agua, por aportaciones que llegan desde no tienen que llegar y, bueno, pues a cualquiera, ya sin tener ni mucha experiencia ni ser ningún genio, pues ya ves que aquello no está bien. Pero es que si te pones a mirar qué más hay y te pones a comparar pues, dos jaulas de partos, una que tenga pues, ese goteo con esas pérdidas de agua y otras que no, encontramos que no solo está húmedo, sino que además está robando energía por todas partes. Y la energía es carísima. Otra, yo creo que ya no me referiré más a Vicente, pero lo voy a hacer por última vez. Él ha puesto en la misma, en el denominador de la ecuación, la energía que consume y la energía, digamos,
ambiental, la que el animal tiene que pelearse del entorno debido a la genética, otras cuestiones, lo mismo. Y es que al final tenemos que pagar por la energía una barbaridad, venga en forma de pienso, sea energía eléctrica o lo que sea. Entonces no es solo humedad, sino que es que todo lo que está robando de energía por ahí, ¿no? Y vemos además cómo está todo eso de frío cuando hay esas humedades o cuando no. Cómo generan además como halos de inhibición, ¿no? Parece que te recuerdan las placas de Petri, ¿no? Cuando eso está así, porque bueno, muchas veces húmedo, pues a veces lo ves y otras veces no lo ves. Y cómo son los animales los que directamente evitan, ¿no? Si están incómodos con eso. Pero a veces lo evitan de una manera, o sea, parece que les han puesto una valla, ¿no? Cuando te pones a mirar, ¿no? Cuando algo está bien o cuando no. Es un clásico, yo creo que lo utilizamos todos, ¿no? Sobre todo cuando damos charlas de formación que está en granja, pues mira, los lechones están fuera del foco, hay 40 y tantos grados. Bueno, cuando te pones a mirar, hay zonas que están incluso a 50 grados. Eso es carísimo, que quema. Casi tuestas al lechón ahí. No solo es caro de mantener, sino que incluso a veces puedes generar hasta alguna lesión, ¿no? Carlos, ¿podrías ir cerrando ya para...? Sí. Porque hay trenes y hay... Sí. Tiene que hacer la clausura del presidente. Sí. Si pues terminamos rápido. Con el papel pasa algo parecido como con la paja. A veces podemos generar hasta zonas de calor excesivo, ¿no? O sea, poniendo demasiado papel puede ser un problemón. Esta me gusta mucho porque se ve que los animales están calentando a la granja. Fíjense. Esto verde es el calor que están pasando ellos a la granja, dedicando esa energía que pagamos carísima en el pienso a calentar las paredes. ¿Qué placa está rota? No es difícil verlo, ¿verdad? Claro, uno puede saltar y poner la mano, pero aquí se ve bien. Soluciones de 2 euros. Aislar esta puerta. Nos gastamos 2 euros en aislante. Fíjense cómo cambia de estar toda la puerta azul a estar manteniendo no solo ahí, sino lo que está metiendo. Una ventilación mal diseñada. Hemos hecho todo bien, pero se nos está colando una barbaridad. Por supuesto, en los techos, igual. En la foto de la derecha no se ve muy bien. Vemos, uy, pues bueno, es toda la sensación, deberíamos hacer algo. Bueno, aquí se ve muy bien dónde se ha perdido el aislante. Todas estas zonas azules son zonas más frías. Les llamará la atención esa zona roja. ¿Saben lo que es? Un nido de ratas. Se ha comido todo el aislante y ahí está. Ya nos está indicando dónde debemos poner el aislante, además de hacerlo. Por tanto, estamos viendo muchas cosas que la verdad, aunque las suponemos, pues resulta difícil cuantificarlas. Una mala ventilación que nos está metiendo aire y enfriándonos toda la sala, ¿no? La máquina de humo antiguo, que con esta ya termino, al final es lo que tenemos con esto, dónde se nos está colando el frío y hacia dónde para intentar optimizar todo eso y todo ese montón de dinero que se escapa por un montón de sitios, ¿no? E incluso, además, para mí, esta es la penúltima ya, creo que genera una actividad nueva, ¿no? Porque en la medida en que los consultores, los profesionales que estamos en esto, tengamos datos para dar mejores opiniones podremos dar. Por tanto, además de dar una vuelta y ver si las temperaturas están así, si los animales están asados, si hay que recetar colistina o hay que cambiar la energía del pienso o lo que sea, si se hace una revisión y se le dice de una manera pues, ordenada qué es lo que hay que hacer, creo que resulta algo, digamos, con un enorme retorno, ¿no? Y que muchas veces tenemos delante y los árboles no nos dejan ver el bosque. Con esto ya termino. Segovia está bonita ahora en otoño, ¿no? Los que estamos de allí ya lo sabemos. Yo, si alguien no la conoce, le invito a que esté. Además, esto del porcino sigue siendo muy importante, ¿no? Tenemos en nuestra estatua de Cándido con los lechones para estar. O sea que, si alguien está pensando en acercarse a Segovia, que no lo dude, que en otoño está muy bonita. Muchas gracias por la atención. A ti, Carlos, y creo que Turismo también te lo agradecerá, Castilla y León. ¿Tenéis alguna pregunta rapidita para Carlos? Quedamos 15 minutos detrás del horario previsto, que no está mal del todo. Bueno, pues parece que no hay ninguna, ¿no? En principio. No sé si hay un micrófono para el señor. Espera, se me dice el Vicente. Ok. Enhorabuena, Carlos. La verdad es que está abierto. es una herramienta súper útil, ¿no? Y la verdad es que da un potencial enorme para ajustar todo el sistema productivo. Yo quería preguntarte si también lo habéis utilizado en cebaderos o habéis analizado datos o si hay mejoras posibles y, sobre todo, si se pueden hacer estrategias en el final del cebo, a veces cuando se empiezan a vaciar los animales, en épocas de frío, todas estas cosas, porque creo que hay mucho para jugar ahí. Sí, tenemos también unos cuantos datos de engorde. Y yo estoy encantado porque además es que ves muchas cosas
que no te sorprenden porque son cosas lógicas, pero primero las ves rápido y segundo las cuantificas. En engordes lo que estamos viendo es que poner simplemente de todas las cosas que puedes poner, hacer el control de ingesta de agua y de temperatura, y si es posible combinado, es una herramienta magnífica. Básicamente vemos tres cosas. En primer lugar, muchas veces problemas de que se te cae la temperatura. Las ventanas se caen con mucha más frecuencia de la que parece, o tienes problemas de este tipo. Y en muchas ocasiones, además es hasta agradecido, no es didáctico. O sea, ves que se cae la ventana, tienes un bajón de temperatura, 24 o 36 horas después tienes un bajón en el consumo de agua y 48 o 72 horas después empiezan los síntomas clínicos. Entonces, digamos, va todo muy ordenado una vez que lo tienes, lo tienes ajustado. El sistema es muy sencillo de poner, porque al final es poner esa cajita yo qué sé, media mañana como mucho la tienes puesta, ¿no? Entonces, no solo está bien que le llegue una alarma al señor de que, pues, mire usted, suba la ventana o bájela o haga lo que tenga que hacer, sino que también, pues, muchas veces, una de las cosas más llamativas, de vez en cuando veías que aquello aumenta paulatinamente y de repente, pum, tienes un pico que te duplica o te triplica el consumo. Son bebederos rotos. Y un bebedero roto, lo que decíamos antes, sí, dos cosas importan, pero como estés medicando en ese momento. Y luego además hay otra cosa que desde el punto de vista puramente económico a mí me encanta, porque es que ya explica mucho del el retorno a la inversión, ¿no? La palabra mágica con la que trabajamos todos ahora. Y es que los animales no beben exactamente según las tablas que con las que todos hemos aprendido. Tienen un patrón de consumo a lo largo del día y parece además que ellos ajustan su consumo en función de diferentes cosas. Haciendo una estimación prudente con los primeros datos que tenemos, vemos que nos equivocamos, haciéndolo muy bien, como mínimo un 30% en lo que beben. Un 30% afecta proporcionalmente, linealmente al antibiótico que estamos gastando. ¿Aceptarían ustedes un pienso un 30% más caro? Seguramente no. Pero estamos aceptando un 30% de antibióticos o antiinfectivos más caros. Entonces, digamos, el sistema es lo suficientemente sencillo y seguro como para estas cosas que, además tú ya sospechas, o sea, al final nadie se escandaliza. No, si ya me parecía a mí que esta nave, si ya me parecía a mí que los chupetes, y lo que te hace es ponértelo de una manera clara, rápida, para poder reaccionar. Y mucho más, además, si luego uno quiere hacer no solo un control normal, sino, además, pues ajuste fino. Dices, bueno, yo quiero ver pues en qué medida pues lo que estabais haciendo, no los factores que hacías, métele otro factor al factorial y hagamos la relación, la regresión con los consumos de agua. Yo creo que además, o sea, no solo para la industria como tal puede tener sentido, sino que además para los profesionales que estamos en esto, es otra herramienta que nos permite ver y entender mejor y rápido. Con lo cual, pues yo creo que merece la pena seguir interesándose por esta cuestión. Muy bien, pues...